La guerra entre Israel y Hamas cumple su primer mes. Las autoridades palestinas aseguran que los muertos en Gaza superan los 10.000 y 1.400 personas murieron por los ataques de Hamas del 7 de octubre. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu advirtió que Israel se encargará indefinidamente de la seguridad de Gaza cuando termine la guerra y descartó el cese del fuego por el que claman las Naciones Unidas. Donald Trump en el banquillo de los acusados. El expresidente de Estados Unidos testificó este lunes en Nueva York por primera vez de manera pública en el caso que investiga un presunto fraude fiscal de su organización. El magnate protagonizó enfrentamientos con el juez. Momento de actualizar las noticias aquí en la pantalla de France 24. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Juan Pupiales. La guerra entre Israel y Hamas cumple este 7 de noviembre su primer mes. Los ataques de Hamas desataron una escalada de violencia mortífera sobre la franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud del enclave palestino, los muertos superan ya los 10.000. 4.000 de ellos son menores de edad y la ofensiva israelí continúa. Veamos el siguiente recuento que nos trae Marina Sardiña. El 7 de octubre, Hamas llevó a cabo un mortífero ataque en Israel que acabó con la vida de al menos 1.400 personas. El grupo islamista capturó a unas 242 personas como rehenes. Comenzó entonces una nueva y brutal escalada de violencia sobre la sitiada Franja de Gaza. Las víctimas mortales del primer mes de guerra en Gaza, donde residen más de 2 millones de palestinos, son casi las mismas en número que han dejado casi 2 años de guerra en Ucrania. Más de 10.000 palestinos han muerto por las bombas israelíes, en su mayoría son civiles y más de 4.000 son menores de edad. Un niño muere en Gaza cada 10 minutos. Naciones Unidas calificó el enclave como un cementerio de niños. Una violencia que se extiende también a Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, donde al menos 154 palestinos han fallecido y más de 1.700 han sido detenidos en redadas del ejército israelí. La pesadilla de Gaza es más que una crisis humanitaria, es una crisis de humanidad. Las operaciones terrestres de las fuerzas de defensa israelíes y los continuos bombardeos están alcanzando a civiles, hospitales, campos de refugiados, mezquitas, iglesias e instalaciones de la ONU, incluidos refugios. Más de 50.000 mujeres gazatíes están embarazadas y hay más de un centenar de bebés en incubadoras, pero los hospitales también están siendo objeto de ataque. Al menos 14 de 36 hospitales y 2 centros de salud en Gaza cerraron totalmente debido a la escasez de combustible, electricidad o a los daños en sus infraestructuras por los ataques, que han agravado la emergencia humanitaria. Según la ONU, 1,5 millones de palestinos están desplazados de sus hogares. Más de 700.000 se refugian en las 149 instalaciones de la UNRWA, pero tampoco son lugares seguros. Al menos 88 trabajadores de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos han sido asesinados. Los proyectiles lanzados por Israel no distinguen tampoco a la prensa palestina. Al menos 32 periodistas han muerto cubriendo el conflicto. La falta de alimentos o agua potable están matando a la población gazatí de hambre, incrementando la transmisión de enfermedades, como denuncian los organismos humanitarios. La ONU dijo que tanto Hamas como Israel estarían violando el derecho internacional humanitario y exige un alto el fuego inmediato que no parece vislumbrarse pronto. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu concedió una entrevista a la cadena ABC en la que reiteró que su ofensiva sobre la franja de Gaza no se detendrá hasta que se liberen a los secuestrados. Además, aseguró que su país se va a encargar de la seguridad dentro del enclave costero. El presidente Biden ha dicho que sería un error que Israel ocupara Gaza. ¿Quién debería gobernar Gaza cuando esto termine? Aquellos que no deseen continuar por el camino de Hamas. Creo que Israel, por un periodo indefinido, tendrá la responsabilidad general de la seguridad, porque hemos visto lo que sucede cuando no la tenemos, cuando no asumimos esa responsabilidad de seguridad. Lo que obtenemos es la erupción del terror de Hamas en una escala que no podríamos imaginar. Tras el ataque de Hamas del 7 de octubre, Israel ha intensificado sus redadas, arrestos y control en la Cisjordania ocupada, impidiendo la movilidad de la población entre ciudades palestinas. Como resultado, la urbe de Huwara, que une el norte y el sur del territorio, se ha convertido en un lugar fantasma en el que sus residentes no pueden hacer una vida normal. Nuestros corresponsales Yanira Gómez Muñoz y Federico Cuevar Berena traen la historia desde el terreno.
Estos cubos de hormigón y una barrera impiden a peatones y vehículos alcanzar la carretera principal de Huwara. Ni siquiera el alcalde de esta ciudad palestina de 8.000 habitantes puede superar los bloqueos que ha impuesto el ejército israelí desde el 7 de octubre. La situación en Huwara es muy mala. No permiten que nadie utilice la calle principal, ponen obstáculos para que nadie pueda cruzar. Cualquiera que lo intente es atacado, golpeado y arrestado. Al advertir la cámara y la presencia de vecinos, los soldados israelíes exigen que se libere el área. Antes de la guerra entre Israel y Hamás, Huwara ya era un punto caliente de Cisjordania ocupada, con ataques armados palestinos y violentas agresiones de colonos israelíes. Pero hoy es una ciudad fantasma, atemorizada de noche por sus vecinos extremistas y en el día por el despliegue militar que ha prohibido abrir a los comercios de la carretera central, habilitada solo para coches israelíes. Hatam afirma que es un riesgo caminar esa vía cuando cruza de su casa a su tienda. La gente tiene miedo de salir de casa, casi no sale porque teme a los colonos. Hay días que quiero salir y el ejército me hace volver. Dicen que está prohibido pasar. Con la ciudad partida en dos, el trabajo y las escuelas están paralizados y el hospital es inaccesible para habitantes y médicos de otros pueblos. Para paliar esta urgencia, la ONG Médicos por los Derechos Humanos realiza hoy una jornada de atención en un colegio local. Para muchos es la única cita médica en semanas. La calle está cerrada y los médicos no pueden venir. Necesitamos nuestros tratamientos y tenemos necesidades, pero estamos atrapados desde hace un mes. En los pacientes han detectado síntomas que responden a la tensión y la violencia que están sufriendo. Hay mucho estrés. No están expresándolo, pero lo exteriorizan sus cuerpos. Es importante estar aquí para ayudarles físicamente y también para recordarles que somos vecinos, que queremos que vengan días mejores para todos. En el grupo trabajan juntos palestinos, israelíes y extranjeros, mostrando unidad en medio de los bombardeos de Israel en Gaza y la incertidumbre sobre Cisjordania. De otra parte, unas 40 familias se rindieron homenaje en el Muro de las Lamentaciones a las 1.400 personas que perdieron la vida en Israel luego de los ataques de Hamás. Cada una de esas víctimas se recordó con una vela encendida y también con oraciones en la que fue la primera ceremonia religiosa que alberga este lugar desde la ofensiva del 7 de octubre. Se conmemora así el primer mes de luto como ordena la tradición judía y en el lugar de mayor importancia para esta religión. Cambiamos de tema. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, compareció por primera vez de manera pública ante la Corte Suprema de Nueva York por el caso en el que se lo acusa de fraude civil. Lo señalan concretamente de inflar el valor de su compañía. Trump arremetió con ataques personales contra el juez y la fiscal general del Estado, a quien llamó pirata política. Además, criticó la elección de los testigos y denunció una cacería de brujas en su contra. Ramiro Cue Barberena nos cuenta más. Tensión en la Corte de Nueva York. El expresidente Donald Trump compareció ante el juez y la fiscal general en un caso donde se lo acusa de fraude fiscal. Fiel a su estilo, mantuvo discusiones con el juez Arthur Engoron y tildó de pirata político a la fiscal general del estado, Letitia James. Tras la sesión, el magnate repitió que es víctima de una persecución política. Entiendo que este es un caso que nunca debería haberse presentado. Es un caso que debería ser desestimado inmediatamente. Todo lo que hicimos estuvo absolutamente bien. Pensar que nos están demandando y gastando todo este tiempo y dinero y que hay personas asesinadas en todo el mundo que este país podría detener. La inflación y todos los demás problemas. Creo que es una vergüenza. Por su parte, la fiscal James criticó la actitud de Trump y advirtió que el caso continuará. Hoy escuchamos a Donald Trump en nuestro caso contra él, otros acusados y la organización Trump. Divagó, lanzó insultos, pero esperábamos eso. Al final del día, la evidencia documental demostró que infló falsamente sus activos para básicamente enriquecerse a sí mismo y a su familia. Continuó cometiendo fraude de manera persistente. Los números no mienten. Este caso, distinto a los otros 4 casos penales que afronta el republicano, no amenaza la libertad de Trump, aunque la fiscal general de Nueva York pretende multas de $250 millones y restricciones para que Trump y sus hijos no puedan hacer negocios en el estado. Se les acusa de inflar el valor de la organización Trump para obtener beneficios en seguros y otros negocios.
Llegamos así al final de esta emisión informativa. En minutos, una nueva actualización aquí, en esta pantalla, en France 24.